y de la inteligencia artificial aplicada, ¿qué ajustes estructurales se deben hacer al modelo de negocio de riesgo, crédito y cobranza? Invitamos a pasar adelante a Juan Carlos Aravena, a Sebastián Rodríguez, John Atkinson y a Hugo Montesinos, por favor. Juan Carlos es ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción y posee una maestría de Administración de Negocios de la Universidad del Desarrollo. Con amplia experiencia en áreas de riesgo de la banca y en el sector financiero, actualmente se desempeña como gerente de control de riesgo crédito en Banco Itaú, a cargo del área de control de riesgo, donde supervisa todos los segmentos de negocio del banco, desde el punto de vista de seguimiento de cartera, definición de políticas de crédito, modelos de provisiones, score de créditos, entre otros. Participa en los comités y comisiones de nivel superior de la institución, como los comités de portfolio, capital, metodologías de modelos, cobranza, pricing, comités de riesgo con matriz brasileña, tanto en Chile y Colombia. Adicionalmente está a cargo de la filial en Colombia, las mismas temáticas anteriores. Sebastián Rodríguez. Sebastián es licenciado en Informática de Gestión, magíster en Docencia y cuenta con una maestría en Inteligencia Artificial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Con más de 20 años de experiencia en la industria bancaria como subgerente de tecnología y otras áreas afines, ha impulsado importantes proyectos en el ámbito de Big Data, analítica e inteligencia artificial. Actualmente es docente de educación superior y socio en varias startups tecnológicas chilenas. John Atkinson, a su costado. John es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo, con más de 27 años de experiencia en la enseñanza, la investigación y la consultoría en inteligencia artificial. Ha sido profesor full-time de la Universidad Técnica Federico Santa María y de la Universidad de Concepción. También investigador visitante en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Cambridge, el Massachusetts Institute of Technologies y otras. Ha publicado ampliamente en revistas y conferencias internacionales, liderando proyectos tanto científicos como tecnológicos en áreas como sistemas inteligentes, procesamiento del lenguaje natural y analítica textual. Formó parte del Comité Científico de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de Chile, donde elaboró el diagnóstico para la Política Nacional de Inteligencia Artificial. También John ha sido expositor en múltiples conferencias científicas, fundador de la consultora de inteligencia artificial AI Empowered. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dirige el primer máster en inteligencia artificial de Chile. Finalmente, nuestro moderador, Hugo Montesinos. Hugo es contador público y auditor, cuenta con una vasta experiencia en la implementación de modelos operacionales, de gestión integral de riesgos y de cumplimiento en diferentes tipos de industrias, tales como financiera, retail, family office, salud y educacional, habiendo liderado gerencias de riesgo, operaciones y tecnología, auditoría interna y contraloría. Actualmente se desempeña como consultor de empresas y director asociado en Webmul Solutions en gestión de riesgos y cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Estoy muy contento de estar con este distinguido panel acá, bueno, como su título lo indica, y quiero hacer una aclaración acá. Nosotros vamos a tocar muy tangencialmente el tema de transformación digital, porque es algo que se viene ya implementando hace mucho tiempo, hablando mucho, y queremos focalizarnos mucho más en temas relacionados con inteligencia artificial. ¿Okay? Y bueno, a manera introductoria, para situarnos a todos en contexto de qué es lo que entendemos por inteligencia artificial, yo le quería pedir a John que nos dé una breve explicación en términos muy simples de qué entendemos por inteligencia artificial y cómo se proyectan los avances. Estas cosas son bien difíciles de proyectar, digamos, pero cómo podríamos pensar en el mediano plazo, digamos, estos temas de inteligencia artificial, cómo nos van a afectar. ¿Se escucha? Ahí sí, se escucha bien. Gracias. Buenos días. Un poquito de rebote parece. Ahí está. Gracias, buenos días a todos. Mira, en simple, para que lo entiendan todos, la inteligencia artificial es primero, es una ciencia, por tanto tiene principios
fundamentales que han estado en el mundo en los últimos 70 años. Por tanto, esto no nació, este es el primer mito que hay que, digamos, mencionar. La inteligencia artificial no nació en noviembre de 2022 con ChatGPT. Eso es casi ningunear a lo que está hecho en el mundo en los últimos 70 años. ¿Ya? Entonces, inteligencia artificial es básicamente una ciencia que pretende, como fin último, construir máquinas que se comporten lo más posiblemente similar a lo que hace un humano, de tal forma de resolver problemas complejos. Punto. O sea, es un tema que tiene que ver con automatización de tareas complejas. ¿Y por qué hago esa alusión? Porque de repente se empieza a mezclar con otras cosas, digamos. Empieza a mezclar con cosas que de hecho tienen alto que ver con el tema de análisis de riesgo, que es el análisis de los datos, que no tiene absolutamente nada que ver con la IA, y están así que en general en la industria, en el mundo, se mezcla mucho. Que estamos haciendo IA, pero no, en realidad estamos haciendo analítica de datos, digamos. Y si quiero hacer análisis de riesgo, por ejemplo, no necesito IA. Lo que necesito es un modelo de análisis de datos que permita predecir los niveles de riesgo de un cliente o un potencial deudor. Entonces, eso es lo primero. Eso básicamente para allá apunta, y nunca la inteligencia artificial ha tenido como objetivo crear Terminator, que se van a apoderar de nuestras vidas y quitando todos los trabajos. Ese es un bluff mediático que hay que cortarle como el 90% de lo que dicen los medios, digamos, nada más. Eso vamos a dejarlos tranquilos, digamos. Y lo otro tiene que la segunda, la parte más complicada de tu pregunta, porque la parte de proyección, ahí después también puede hablar un poco Sebastián, es interesante porque en los últimos quizá 10 años es donde la inteligencia artificial se ha tomado, si pudiéramos decirlo en términos simples, todo el sistema productivo de todos los países, todo el mundo. Entonces, básicamente, la inteligencia artificial se ha convertido en el corazón de lo que se llama la segunda revolución tecnológica y la cuarta industrial, como les gusta llamar a algunos futurólogos. Y esto es importante porque lo que se viene, que es algo que está y va a seguir afectando la vida de todos. Y cuando digo afectar, para que no se asusten, es positivamente, ¿ya? En términos de lo más doméstico hasta lo más complejo. Desde lo que tenemos en la casa hasta nuestros propios trabajos y quizás con algunos impactos por ahí que después seguramente vamos a mencionar. Entonces, cuando está incidiendo de tal forma al aparataje productivo, ya no estamos hablando de un chiche tecnológico o una herramienta que apareció por ahí. Lo que les trato de decir, raya para la suma, que inteligencia artificial, si ustedes escuchan por ahí hablar, que es muy común aquí en Chile, en el mundo, una tecnología, lo que va a hacer no es tecnología. La inteligencia artificial es un cambio paradigmático en cómo nosotros ahora resolvemos los problemas, a diferencia de lo que habíamos hecho antes, que básicamente tenemos tecnología, computadores, en donde nosotros los humanos tenemos que adaptarnos y especificarle qué es lo que queremos, y luego, seguramente para un problema de riesgo, el computador es exactamente el análisis que nosotros queríamos que hiciera. ¿Qué paradigma está cambiando ahora? Que básicamente es al revés. Es la máquina, es la tecnología la que se está adaptando a nosotros, y eso obviamente tiene un montón de ventajas futuras. Entonces yo creo que el panorama se ve bastante beneficioso, pero quería terminar con un punto que de hecho estaba en el otro panel, que quizás también lo vamos a discutir después. Regulaciones. Ustedes hablan, yo no soy experto en riesgo, así que por favor ustedes son más expertos que yo, digamos, pero ustedes hablan mucho de riesgo en el sentido, o regulación en el sentido financiero de riesgo. Pero ojo que también, y con relación a tu pregunta, el futuro, las regulaciones les van a afectar, bueno, a mucha industria, en particular a la de ustedes. Y voy a poner un ejemplo súper puntual, que de hecho ahora yo creo que habría que tener cuidado, digamos. Mucho cuidado porque se está regulando, y cuando se intenta regular de la regulación, es muy peligroso. Si ustedes toman una decisión, por ejemplo, con una tecnología súper sofisticada a nivel de riesgo, y cometen un error en la decisión que toman, por ejemplo, discriminan a un cliente, a un usuario, a una persona, tarde o temprano ahora les van a pedir transparentar qué es lo que la tecnología estaba haciendo. Y eso no es muy trivial. Es un costo extremadamente alto tecnológicamente y económicamente. Eso está dentro de las múltiples regulaciones que tienen que ver con lo que se llama transparencia o explicabilidad. Porque seguramente ustedes van a usar modelos muy sofisticados, muy bonitos, será, pero son menos explicables. Por tanto, ahí vamos a tener un tema que de hecho está pasando, en concreto, está pasando en el Congreso ahora. Hay una ley que se está discutiendo y de hecho ya se está preaprobando en la Comunidad Europea. Así que yo creo que ahí hay que tener alto cuidado, más que tecnología, lo que tiene que ver con la regulación también. Sí. Gracias, John, y sobre todo por ese último punto, porque yo creo que es un tema que se va a discutir mucho a futuro, o sea, muy luego, y también todos los temas relacionados con la ética. Digamos. Exacto. Sí, y bueno, tú mencionaste, y ahí quería darle la palabra a Sebastián, porque tú has estado trabajando, Sebastián, con ya aplicativos basados en inteligencia artificial, etcétera,
¿Cómo, si es que se puede, proyectar esto? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia actual y cómo podemos pensar en esto a futuro, digamos? Si es que se puede hablar de un futuro en esto, porque es bien incierto, digamos. Entonces, O sea, como decía John, la inteligencia artificial no nació en noviembre de 2022 con la salida de ChatGPT, pero sí hubo una transformación importante. Hasta antes de esa fecha, todos odiaban los chats. No recuerdo un usuario que me diga, oye, qué bueno que me llamó un chatbot, pero fascinado, ojalá me llame de nuevo. Era como, oye, otra vez me llamó esta cuestión y no entiende nada. Y cuando uno trataba de interactuar con las distintas marcas cuando tenía un problema, ya, la página web te decía, no, interactúa con mi WhatsApp, y WhatsApp no contestaba, llama al call center no, ándate a la web. Entonces, eso es un poco los riesgos, ¿cierto?, que comentaba John, de poder implementar, y un poco más adelante también lo vamos a comentar, creo yo, vinculado al tema de productividad que hablaba el panel anterior, que es súper importante. Entonces, hoy día, también en términos simples, la inteligencia artificial la vemos como una extensión de las capacidades humanas y no un reemplazo. Hoy día, yo el único celular que me acuerdo es el de mi señora, porque tenemos más de 25 años que nos conocemos, ¿cierto? Y en ese tiempo andábamos con la libretita todavía anotando los teléfonos. Hoy día no me sé ningún otro teléfono nuevo, porque finalmente el celular es una extensión de nuestra capacidad de memoria. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Hoy día, desde 2000, no me acuerdo siempre la fecha, desde 2013, 2014, no creo, 2018, los modelos de inteligencia artificial de visión superaron la capacidad humana en el reconocimiento de objetos, en las clasificaciones. La empataron y hoy día lo superan. Entonces, la inteligencia artificial viene siendo una extensión, ¿cierto?, de nuestra capacidad de visión. Hoy día también es una extensión del audio, porque ya creo que todos han experimentado, ¿cierto?, alguna plataforma de videoconferencia donde después te transcribe lo que tú tuviste en una reunión y te lo resume. Entonces ya no tengo que andar necesariamente tomando mis apuntes, porque hay una herramienta que los toma eventualmente mejor que yo y me los recuerda mejor que yo. En los calendarios hoy día también está un botoncito donde algún correo que te llega la puedes vincular a tus tareas. Ahí ya no es tan inteligencia artificial, pero lo que voy es que todas estas herramientas son una extensión. Entonces, vinculado a lo que conversaba el panel anterior, ¿cierto?, de la baja en la productividad, y decía que si uno mejoraba las capacidades tecnológicas, aumentaba un 5%, yo creo que se queda corto. Hoy día, en términos del desarrollo de software, con las herramientas nuevas de inteligencia artificial que salieron hace menos de un año, lo que se comenta, y nosotros mismos lo vivimos con nuestros equipos y cuando lo implementamos en clientes, que la productividad de un desarrollador al utilizar estas herramientas de asistente código mejora en un 30%, por lo menos, ¿cierto? Ahora, hay que tener obviamente ciertas capacidades. Un desarrollador junior muy probablemente va a tener una mejora menor, porque igual hay que evaluar el código. El código que te entrega no siempre es bueno, pero es una mejora. En vez de hacerlo de cero, uno lo puede empezar a evaluar. Entonces, lo mismo pasa con la evaluación, por ejemplo, y ahí vinculo lo que me preguntaba, ¿cierto?, de la pregunta inicial, de cómo lo vinculamos con el uso. Bueno, en las áreas de cobranza en general tenemos muchos audios, ¿cierto? Tenemos muchos mails de clientes. Entonces, con eso podemos comprender de mejor forma, un humano va a poder tener esos insights y poder tomar mejores decisiones. No es que esta inteligencia artificial tipo Terminator va a tomar la decisión y decir, cliente, te rebato la casa, porque eso no, como decía anteriormente, el panel anterior, no es el objetivo de una área de cobranza ni un área de crédito, sino que cómo le entregamos una mejor solución. Bueno, pero entonces, para entregar una mejor solución, tengo que entender cuál es la mejor solución para ese cliente. Ese cliente tiene un perfil, no paga porque no quiere pagar, en la mañana se levantó con ganas de no pagar un crédito, no pasa. Tiene un cierto problema, ¿cierto?, tiene una cierta urgencia. Entonces, si somos capaces de perfilar de mejor forma a estos clientes con el uso de esta tecnología, entonces vamos a poder llegar con mejores soluciones. Ese es un poco el futuro que nosotros vemos en la implementación. En ningún caso vemos un reemplazo de un humano, sino que vemos que con la misma gente que tenemos hoy día vamos a poder hacer muchas más cosas y de mejor calidad. Pero tenemos que tener claros los objetivos de lo que queremos conseguir. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Súper claro. Bueno, eso de manera introductoria. Y quería introducir otro tema con Juan Carlos. Hoy día no es un misterio que tenemos varias megatendencias convergiendo. Tenemos conectividad global, temas relacionados con Big Data, y también tenemos todo lo que es digitalización, que ha entrado muy fuerte, pero también tenemos muchos cambios producto de las redes sociales en las conductas del consumidor. Entonces, ¿cómo todos estos elementos que están convergiendo ahora podrían afectar de manera provechosa o no, digamos, los indicadores del negocio, digamos? Yo creo, mira, primero que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha o no?
Sí, Sí. perfecto. Yo creo que no es que podría, en la práctica ya nos está afectando en el día a día, en todo lo que hacemos. Primero, en riesgo, nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Es discriminar. Suena fea la palabra cuando uno dice yo no quiero discriminar. En la práctica, cuando nosotros construimos modelos o herramientas estadísticas o le prestamos a uno o no le prestamos al otro, lo que estamos haciendo es discriminar. Y lo que queremos hacerlo de la mejor forma posible. La inteligencia artificial, tal como comentaban John y Sebastián recién, lo que va a permitir hacer es hacer un trabajo más eficiente, más preciso, de mejor calidad, aprovechar la información, de mejor manera la información que tenemos de nuestros clientes y permitir tomar una mejor decisión. De alguna manera, directamente afecta a los indicadores, y voy a poner el ejemplo de una empresa de cobranza. Una empresa de cobranza que hoy día, o anteriormente, hace años atrás, todo en una llamada telefónica hecha por una persona tenía un costo bastante más alto. Tú vas hoy día y te llama un chat. Efectivamente, estamos en una generación quizás no tan avanzada, pero efectivamente los chats que te llaman no son tan agradables, no es como decir, no es tan rico que te llame. Pero depende, y les digo por qué. Yo hace poco tiempo atrás, hace 2 meses, estuve en Brasil y estuve viendo un chat que te estaba implementando allá y que lo encontré fantástico, porque primero empezamos a ver temas de morosidad larga y estaban probando una herramienta nueva, muy nueva, que era para clientes que tenían menos de 7 días de mora. Y que es la típica discusión que nosotros tenemos y decimos, oye, llama a un cliente con tan poca mora si nunca está en mora, capaz que lo moleste, porque en definitiva él siempre paga y se puede enojar. Bueno, este robot tenía grabaciones de la voz del cliente. Primero reconocía a la persona. Cuando la persona decía aló, ya reconocía quién era y le contestaba por su nombre. Ya sabía quién era. Segundo, y esto es una cosa que realmente a mí me sorprendió mucho, tenía todas las interacciones con el cliente grabadas anteriormente, podía discriminar su estado de ánimo. Y en definitiva, si encontraba que la persona había una alerta de olvido, se le olvidó, lo estoy recordando, bien. Tiene un tema de problema, como que está de alguna forma, y le marcaba. Y la persona le decía, disculpe que lo moleste, lo noto que parece que está con algún problema, ¿lo puedo ayudar en algo o lo llamo en otro momento? Y era una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, en definitiva, en vez de reemplazar el trabajo humano esa herramienta, lo que estaba haciendo era poder conectarse de mejor manera con un cliente y entregarle una mucho mejor solución. Y esa mejor solución tiene una mejor calidad de servicio. Y cuando yo tengo una mejor calidad de servicio, evidentemente el cliente me va a preferir a mí y voy a impactar mis indicadores financieros. Voy a tener una mejor calidad de servicio, me van a preferir a mí. Y aquí voy a hablar de los bancos donde yo estoy. Los bancos ofrecemos productos muy similares. La única diferenciación que tenemos en la práctica es la calidad de servicio. Es entre comillas, commodity los créditos. Y finalmente, la única razón por que me prefieran a mí o a otro, ok, puede ser precio, sí, puede ser precio, pero efectivamente, gran parte de la decisión pasa por la conexión que tú tengas con la institución, con el ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Pero en definitiva, más que el ejecutivo, son las herramientas que nosotros le demos para que él pueda tener una buena relación con el cliente. Y eso impacta directamente en los resultados. Oye, ahí solo complementar un punto, lo que decía Juan Carlos, que creo que es súper valioso, porque a veces se comete el error, y me ha tocado ver, que se busca la herramienta y no se conoce el problema. Claro. Y muchos de los proyectos finalmente de este tipo fallan, y lo que comentábamos antes de los chats que a nadie les gustaba, porque dijeron, vamos a implementar un chatbot. Entonces tomamos el chatbot, lo implementamos, le hicimos una pruebita, funciona, oye, sí, mira, me contesta. Pero ese no era el problema. Entonces, vinculando la pregunta que hacía todo el tema Big Data, analítica, en términos de herramienta, hace 15 años era prohibitivo tener este tipo de tecnología porque era muy cara, eran puras tecnologías propietarias y no estaba la capacidad de la nube hoy día de que yo literalmente en un par de minutos u horas puedo tener la infraestructura montada. Sino que tengo que partir con identificar cuál es el problema. Y lo que comentaba Juan Carlos es que ellos descubrieron cuál era el problema. El problema es que el cliente no siente un rechazo inmediato. Entonces, ¿cuál es la solución a ese rechazo inmediato? Bueno, entender cómo yo lo ayudo al cliente con esa tecnología. Ahí está la clave. Hoy día se centra mucho, ¿cierto? Cuando uno conversa con profesionales de esta área, te dan muchas respuestas. Pero respuestas ¿a qué pregunta? Entonces, cuando uno quiere vincular todos estos conceptos de Big Data, ¿para qué? Si muchas veces con un Excel basta con solucionar un problema. Entonces voy a montar una infraestructura carísima, real time, para problemas que a lo mejor no lo requieren.
Entonces, detectemos primero cuál es el problema que queremos solucionar. Las tecnologías están disponibles y es básicamente conectarlo. Tiene su complejidad, ¿cierto? El tema de tono de voz, pero hoy día, como decía Juan Carlos, son problemáticas que van avanzando y que hoy día uno en Hugging Face, en distintas plataformas, uno encuentra soluciones que ya más o menos se pueden ir adaptando. Entonces, las implementaciones son cosas de semanas o a lo más meses, cuando el problema está claro, los direccionamientos están claros, ¿cierto? Y tengo las capacidades humanas como para poder abordarlo, pero la clave no es la herramienta, la clave es cuál es el problema que quiero solucionar. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan Carlos. Hoy, muy relacionado con lo mismo, aquí quería preguntarle a John, porque hoy día uno ve, uno es cliente de muchas cosas, y uno reclama por atención personalizada, que me atienda una persona, que me contesten rápido, pero se encuentra con estas aplicaciones como la que describía Juan Carlos, con estos chatbots que muchas personas odian, digamos, y son dos mundos que parecen bien contrapuestos, digamos. Pero ahí yo me gustaría tu opinión al respecto, ¿cómo podemos hacer que estas dos cosas converjan para una mejor experiencia de cliente, digamos? Mira, de hecho está conectado con lo que estaba hablando Sebastián, y de hecho lo hemos hablado harto con Sebastián en otras ocasiones, ¿eh? Porque a mí me toca asesorar a muchas empresas y hay un patrón común. Muchas de ellas me han llamado años atrás porque quieren en tecnología de autoatención, digamos, vía un bot o lo que sea. Entonces las empresas me empiezan a hacer una catarsis de sus problemas, 1 hora, 2 horas, y después me quedan mirando, y dicen, ¿qué opina usted como experto? ¿La verdad? Digo yo, es que usted no necesita eso. Necesita alguien que se maneje con alguna base de datos, que le haga esto, casi un garabato, porque les dije casi una macro Excel. Y me quedan mirando una cara, pero que no puede ser ese insulto, digamos. Bueno, en uno de esos casos me llamaron, y nuevamente vuelvo al tema del foco para responder a esa pregunta, es que la mayor parte de la empresa que me ha tocado asesorar no entiende ni siquiera su propio problema. Y está preocupado, si uno ve una relación causa-efecto, está preocupado del efecto, no de la causa. Les voy a poner un ejemplo, justamente con los bots. Entonces me llamó otro caso de esta empresa, lo que me preocupa es que ha sido más de una, entonces parece que es un problema bastante sistemático. Y para implementar un sistema de autoatención, y me empieza a hablar. Me empieza a hablar de otros problemas. Y dice, sí, lo que pasa es que tenemos que responder estas quejas de los clientes, entonces necesitamos automatizarlo. Y yo le decía cada rato, ¿seguro que ese es tu problema? Sí, no, pero ¿cómo? No soy tonto, digamos. Mira las quejas. Ok. Entonces lo que yo hice, le pedí, dame una muestra de muchas transcripciones de los operadores con los clientes. Me la llevé a la universidad a trabajar con mi equipo. Volví al cabo de 2 semanas. Le dije, mira, estuvimos mirando, efectivamente, la mayor parte de lo que está acá eran quejas. No ves que te dije, si eres estúpido, digamos, no. Si yo te dije que era... Sí, pero tú te pusiste a mirar porque son las quejas, ¿no? No, pero lo importante es que hay que responderlas. No, la mayor parte de las quejas son porque, no sé si le pasa a una familiar, alguien te compra algo y lo haces esperar que el paquete le va a llegar entre 9 de la mañana y 9 de la noche, que es esperando como tonto, no hay la pega, y entre lunes y viernes. Pero no le podemos asegurar nada, por tanto, tenemos un problema de logística última milla. Ah, pero igual hay que responder. No, tu problema viene antes. La causa de tu problema es porque estás haciendo una mala logística. Y me insistía, no, que necesitamos un bot. Entonces, la conclusión es que finalmente yo le decía, es que el jefe me dijo que tenía que invertir en innovación para esto. Bueno, si tienes las lucas, invierte en logística, que es la parte previa. Yo te puedo asegurar, y así ha pasado en muchas empresas internacionales que implementan mecanismos de autoatención, que lo más probable, si hace una logística muy buena, va a quedar tan poco que atender, que en realidad te saldría hasta más barato poner a una persona que conteste. Ejemplo conocidos por todos. Dígame, ¿quién cuando ha usado, comprado o sapeado algo en Amazon ha tenido que quejarse? Y lo más probable es cuando se empiezan a quejar con algo que le llegó, no sé, destrozado algún producto, yo creo que están preparándose para escribir el mail, casi no hacen enter, dicen, no se preocupe, aquí le vamos a enviar otro producto, fidelidad al cliente, listo, chao. ¿Cuál es el problema? ¿Y ustedes han visto un hiper, super, mega, giga bot inteligente en Amazon? Si alguien lo encuentra me dice, yo no lo he visto, nunca, porque no es el foco de ello. Entonces yo creo que lo principal, por eso, para complementar también lo que decía Sebastián, que contesta tu pregunta, es que yo creo que estamos abordando los problemas equivocados, porque estamos básicamente echando tierra bajo la alfombra y nos estamos preocupando que sigue el departamento en la casa sucia. Entonces yo creo que lo importante ahí, y de hecho está conectado con algo que está pasando muy recientemente, seguramente la noticia que nuevamente la empresa OpenAI, ¿cierto?, está liderando nuevas versiones de sus modelos, ¿cierto?,
Y todos los empresas de servicio, no, si ahora con esto, la papa, ahora sí que vamos a hacer el bot. Pero si nunca ha sido el problema el bot. No. Sí, ¿se puede justificar en alguna instancia? Por supuesto que sí, es súper importante, especialmente cuando no tengo la capacidad de atender 24/7, digamos. Evidentemente, sea con un menú, porque ojo, cuando hablamos de un bot, la mayoría está funcionando con menú, común y corriente, que al final el cliente termina, me cansé, llamo mejor a la operadora en forma telefónica. Pero, y tampoco son bots, digamos, le llaman bot porque vende más que, y bot inteligente vende más que decir, no, es un sistema menú. Uy, qué fome. No, es que inteligente. Ah, ahora sí, ahora me resuelve todos los problemas. ¿Para qué venimos con cosas? Digamos, sobre se me salga lo que copuchento, pero... entonces yo creo eso, yo creo que la solución ahora, por mucho que una empresa XZ internacional haya sacado nuevas versiones de sus modelos para construir bot, en base a mi experiencia en los últimos 30 años, no sirve de nada, digamos, porque estamos abordando el problema equivocado. Digamos. Y de hecho, perdón, interesantemente, la empresa después trata de medirlo y me llega con las quejas, no, que compramos esta tecnología y medimos los KPI, pucha, no nos ha ido muy bien y que representa la mejor tecnología. Aló, usted está aplicando la tecnología donde no corresponde. No, pero qué interesante lo que comentas, Joan, porque uno que ya lleva muchos años en esto y con tecnologías muy distintas, siempre se ha hablado, entendamos bien el problema para aplicar una solución, digamos. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿eh? Entonces, no sé si Sebastián, si quieres complementar algo, pero yo creo que ya dijiste lo que había que decir, digamos. Sí, mira, de nuevo, volvemos, yo creo que solo reforzar la parte de la implementación, porque supongamos ahora que efectivamente el problema era el asistente, que no tengo capacidad en mi call center porque, bueno, tengo la escoba en mi logística, pero por último, cuando el cliente me quiere contactar, yo le conteste, digamos, como medida paliativa. En las implementaciones muchas veces pasa que de nuevo se centran en evaluar. Yo le paso un set de preguntas que son como, porque finalmente no es un chatbot, sino que es un sistema de menú, y quedo en un loop. Entonces nunca estoy preocupado. Acá hay dos cosas importantes. Primero hemos hablado de identificar bien el problema. Entonces cuando uno cree que está bien identificado el problema, en realidad no está bien identificado, lamentablemente, la mayoría de las veces. Pero la segunda instancia es la experiencia de usuario. Y nadie o muy poca gente está preocupada de la experiencia del usuario cuando interactúa con el chat. Yo debería tener diseñado en mi experiencia de usuario qué pasa si mi asistente no es capaz de responder. Ahí quedamos todos en un loop. A mí me ha pasado con empresas de color verde, de color azul, de color rojo, ¿cierto? De distintos rubros, en que este problema, oye, no me llegó el despacho, o oye, ¿sabes qué? Tengo un cobro que no, yo soy súper malo para ver los cobros indebidos, pero de repente me meto a ver la cuenta, oye, esta cuestión no me cuadra. Llamo al call center, no, es que eso no lo vemos nosotros, tiene que ir a verlo por el chat, lo veo por el chat, no, y quedas en un loop. Y eso es cero tecnología. Eso es experiencia, es diseño. Alguien tiene que estar diseñando y poniéndose en los zapatos del cliente. Y muchas veces pasa que las personas que están diseñándolo dentro de la organización no tienen ese problema. Porque cuando ellos tienen ese problema, ¿a quién llaman? Al gerente de o al encargado de, y lo escalan, ¿cierto? Y vamos ocultando a veces los problemas internos. Entonces, cuando no le damos visibilidad a ese tipo de problemas y no le damos foco al problema y foco a la experiencia cliente, entonces estamos mal. Hasta ahí no hemos hablado nada de inteligencia artificial. Entonces, hoy día, si yo tengo claro mi problema, que de verdad, hoy día implementar un chatbot con inteligencia artificial, con la marca que ustedes quieran, con todas estas tecnologías nuevas de los modelos de los LLM, literalmente toma días. Toma días. Entonces, toma días implementar una solución muy mala si tengo un muy mal diagnóstico de mi problema y muy mal diseño de mi experiencia, y además si tengo PDF o documentos que eventualmente son contradictorios. Porque a veces pasa también que los documentos que le vamos a cargar a estos chats no son muy buenos, porque no tengo muy buena mi documentación interna, entonces espero que la cuestión haga maravillas. Pero entonces, tengo que tener un buen diagnóstico, son 3 elementos: buen diagnóstico de problema, buena experiencia, diseño de experiencia de usuario, y lo más costoso es un buen plan de prueba. ¿Cómo me aseguro que la respuesta que me está dando este asistente son las que yo quiero que dé y no se ponga a inventar como a yo no le gusta este contexto, el de alucinamiento, ¿cierto? ¿Cómo hago que esta cosa no alucine? No empiece a inventar cosas, porque si no me queda la escoba, porque si le digo simplemente un chatbot de política de riesgo de cara al cliente y se puede alucinar y me dice que me da el crédito, se lo tengo que dar nomás, no me queda otra. Entonces, la implementación es en días, literalmente en días. Las pruebas es mucho más complejo, pero acá estamos en un contexto donde hay muchas de las organizaciones están reguladas y los modelos de riesgo pasan por auditoría interna, externa, cierto CMF o el auditor que corresponda, y las pruebas internas que hay que hacer de los equipos de modelos. Entonces no debería ser algo nuevo, más o menos el mismo ciclo de vida de una construcción de modelo.
Pero hasta ahí, de nuevo, cero tecnología, cero inteligencia artificial, sino que foco en problema, experiencia, prueba. Con eso, la tecnología hoy día me ayuda a acelerar. Oye, quería, para pasar al siguiente punto, hacer una conexión también, nuevamente, con un tema regulatorio, que cuando escuchaba el ejemplo que ponía Sebastián, ojo que yo creo que también va a repercutir en la industria de riesgo, en general, en la industria bancaria, etcétera, etcétera. Una de las tantas propuestas que se están discutiendo a nivel del Parlamento Europeo, que yo creo que Chile de alguna forma se va a escribir a esa en un corto plazo, digamos, es que, entre otras cosas, como hablábamos antes, las regulaciones, cuando tengo sistemas de IA en particular, no de otros, porque en temas de analítica no hay regulación, porque el que toma la decisión final es un humano, por tanto es un tema totalmente diferente. Pero cuando estamos asociados a sistemas de automatización del tipo IA, hay regulaciones del tipo de transparencia, ¿cierto? Lo que hablábamos, ética que tú mencionabas, ¿cierto? Explicabilidad de las tecnologías, que puedan dar cuenta de qué es lo que están haciendo, por qué lo hicieron. Y hay otra importante, y voy a dar el siguiente ejemplo, que yo creo que les va a tocar muy fuerte a ustedes en la industria. Voy a poner el ejemplo del vehículo no tripulado. La regulación en estos momentos, entre otras cosas, está exigiendo no solamente el concepto de auditoría de qué es lo que está pasando, sino también control alternativo humano. O sea, si fueran vehículos no tripulados, está obligando, y eso es terrible punto de vista de negocio, porque es un desincentivo para la innovación. Está obligando que, por ejemplo, en la construcción de vehículos no tripulados, si en algún momento el control interno del vehículo toma una mala decisión o algo va a pasar, automáticamente tiene que haber un humano que tome el control. O que el vehículo se detenga, como ya ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. En lo que tú estabas hablando de interacción con el cliente, una decisión que tiene que ver con riesgo, es exactamente lo mismo. Si en un momento visualizo que puede haber algún problema, una decisión que puede perjudicar a algún cliente, si me doy cuenta, mejor paro y automáticamente lo paso al operador humano, ya sabes, lo voy a pasar con él o la operadora, digamos, que le va a resolver el problema. El tema es exactamente el mismo. Salvo que aquí no hay un vehículo no tripulado, pero hay un sistema automático que obviamente que lo que se está tratando de regular es que haya una inteligencia aumentada en el fondo, máquina-humano, y que el humano tome el control cuando uno determine, aquí parece que hay un problema de riesgo, seguramente si tomo esta decisión el cliente me va a salir obviamente quejándose porque lo voy a perjudicar. Entonces no es muy diferente de lo que está pasando con los vehículos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, Johnny y Sebastián. Bueno, ya hemos hablado un poco, ya entendemos más o menos qué es esto de inteligencia artificial, lo que es, lo que no es, las precauciones que debemos tener cuando queremos implementar algo. Hay muchos temas como back to the basics, o sea, escuchando hablar la solución de los problemas, un buen plan de prueba, los que llevan mucho más tiempo aquí en la industria. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, digamos? Entonces, auditoría, que lo he visto mucho en mi vida, digamos, etcétera. Pero bueno, teniendo esto claro, y aquí te quería preguntar, Juan Carlos, digamos, ¿qué crees, oportunidades ves tú como de negocio que se puedan presentar a raíz de todas estas convergencias, estas grandes soluciones que hemos conversado de la inteligencia artificial? Y si podemos conversar también, ¿qué ajustes deberían hacerse en los procesos, en las organizaciones, en las estrategias de las instituciones con la introducción de todos estos conceptos que estamos conversando ahora? Sí, mira, quiero enlazar un poco con una pregunta y una respuesta que hubo en el panel anterior. Cuando hablamos de la forma clásica, bueno, hoy día clásica, de cómo evaluamos nosotros hoy día el otorgamiento de crédito. ¿Qué hacemos? Juntamos información, datos, vemos comportamientos históricos, ciertas variables y generamos reglas de decisión. Y las programamos en un motor de crédito. Y el motor de crédito aprueba con ciertas reglas, entre comillas, fijas. Es un modelo, con datos. No es más que eso, está automatizado con reglas de decisión. Ahora, ¿cuál es la expectativa que veo yo en esto? ¿A dónde deberíamos caminar? Con desafíos regulatorios gigantes, gigantes. ¿Qué pasa si es que nosotros, nuestra función de riesgo y crédito, por decirlo de alguna manera, en vez de fijar reglas, fijamos apetitos de riesgo? Y decimos, yo quiero tener un costo de crédito de tanto, o una cartera vencida de tanto, o un NPL, el parámetro que yo estime que es mi función objetivo. Y dejo que la máquina, entre comillas, fije la regla. Y estén vivas esas reglas. Y en definitiva, no solo esté viendo las 10, 12 o 15 variables que nosotros regularmente metemos en un scoring de crédito por simplicidad finalmente, y que vea todas las variables que tenga disponible el cliente y en definitiva vaya tomando una decisión. Y un poco, ¿a qué voy? Acordémonos hace 25 años atrás, cuando evaluábamos un crédito de una persona, lo evaluaba una persona.
Y finalmente habían ciertos parámetros, pero no estaba tan reglado, no tanta renta, tanta carga financiera. Él veía, no, mira, es doctora, pero mira, ¿sabes qué? No declara todo su ingreso. Ah, pero mira, vive acá. Ah, no, pero tiene que pagar 4 colegios, está complicado. Entonces, es verdad, no, ¿sabes qué? Y la aprobaba y no la aprobaba. Eso, obviamente, un motor de decisión no te lo va a tomar. El motor de decisión te toma parámetros. Pero la inteligencia artificial sí podría tener ese análisis. Ese método de evaluación lo dejamos porque es muy costoso y además no es equivalente de evaluación entre persona y persona. Te evalúan una lista de una forma, otro de otra, no es equivalente. La inteligencia artificial sí podría hacer eso. Ahora, obviamente, tiene desafíos gigantes, regulatorios y culturales. Ahora, yo espero ser yo, si no va a ser mi sucesor, va a trabajar delimitando el apetito de riesgo, yo digo, de esta manera. No fijando las reglas. Y las reglas van a estar vivas. Ahora, ¿cómo lo vamos a explicar después cuando nos pregunten el por qué? Bueno, es una excelente pregunta. Pero fíjense en algo. No es muy distinto a si nos preguntan hoy día, cuando evaluamos un cliente más grande, un grande empresa, ¿por qué le aprobaste o por qué le rechazaste el crédito? ¿O por qué le diste la mitad o por qué le diste más plazo? No, es que mira, es que en realidad es la misma explicación. Puede ser costosa, efectivamente, darle en el minuto, pero no imposible. Efectivamente, siempre es cuestionable. Sí, gracias Juan Carlos. No sé si quieren agregar algo al respecto. Sí. Quería justamente hacer mención a lo que habíamos explicado al principio, que donde la IA, la inteligencia artificial, lo que está haciendo básicamente es cambiando paradigma. ¿Y cómo se ve el cambio de paradigma en lo que tú estabas mencionando de los, entre comillas, motor de decisión que había antes? Lo voy a poner de la siguiente forma. Hay una empresa X inventado, por si acaso, inventado. Sí, perdón, sin dar nombre, para que no me preguntes. No lo ve. Marca Acme. No, sí, una empresa inventada. Voy a graficar el ejemplo. Don José es un caballero que todos los años lo que hace es toma la información de los trabajadores de una empresa, sus diferentes características, años de servicio, ¿cierto? Cargas familiares, etcétera, etcétera. Y lo único que tiene que hacer don José, que es un caballero ya de bastantes años, está puesto a jubilar, y lo único que tiene que hacer es determinar a este trabajador, ¿le vamos a dar un regalo a fin de año? ¿Le da la empresa? ¿O sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso lo ha estado haciendo en los últimos 30 años. Para mala suerte nosotros, ustedes se acuerdan, dije que era un caballero ya, está a punto de jubilar, pero tuvo la mala suerte que se lo llevó el Santísimo, falleció. Y el problema que tenía don Juan, que nunca anotó en ninguna parte por qué hacía lo que hacía. Entonces seguramente cuando llega un reemplazo y quiera seguir tomando decisiones, oye, ¿cómo voy a hacer para darle o no regalo a los trabajadores a fin de año? Don Juan lo hacía, pero don Juan falleció y encima no dejó nada documentado. La pregunta que viene es, ¿en qué estaba pensando don Juan cada vez? ¿Me siguen? Cada vez que tomaba decisiones. Lo que tiene que hacer la tecnología nueva, ahora este cambio paradigmático, ahora es la tecnología que se adapta a nosotros, ve esta experiencia y aprende a responder esa pregunta. Entonces, una vez que la aprendo, digo, ya, al siguiente que llegue a reemplazar a don Juan, que para descanse, ahora vas a ver exactamente cuál es la predicción que tiene que hacer. Ese es el problema que tú estabas mencionando, que donde hay un cambio, no solamente de tecnología, porque tecnología ha habido. Y un cambio de paradigma. Y un cambio nuestro. Y un cambio nuestro, que puede ser para mejor, pero cambia totalmente la forma como uno ve el problema, ¿ya? Y cómo se resuelve. Sí, hoy ahí también complementando, todos sabemos, creo, no es novedad, que el cambio cultural es el más duro, ¿cierto? Y lo que comenta Juan Carlos tiene que ver con un cambio cultural incluso del regulador, porque hay cosas que efectivamente van a ser cuestionables de dar la explicación, pero puede que sean buenas decisiones. Pero hoy día puede que primero no esté la regulación preparada, pero es parte de lo que hemos venido viviendo los últimos 10 años, donde la tecnología va por delante de la regulación. Entonces, hoy día lo que nos queda a nosotros, y es el primer cambio cultural en las organizaciones de tamaño mediano a grande, es que todas estas cosas disruptivas que está comentando hoy día Juan Carlos se empiecen a experimentar. Porque el que no empieza a experimentar hoy día de nuevo, la tecnología es relativamente barata para poder experimentar todo esto. No necesita grandes inversiones, hay muchos frameworks open source, hoy día los modelos se están reduciendo, los modelos de lenguaje que caben hoy día en máquinas más pequeñas y tú puedes tener una versión sin tener que pagar créditos cloud y necesitas recursos humanos, digamos. Pero están al alcance de la mano. Y comentando, haciendo el link con lo que comentaba al principio yo de lo que es la inteligencia artificial, a diferencia de lo que hacíamos hace 20 años atrás los programadores, que era tomar una instrucción, programarla para tener un resultado, hoy día las máquinas toman los resultados, los analizan y nos generan los códigos, ¿cierto? Nos generan las instrucciones para poder hacer eso. Pero tenemos que hacerle caso. O sea, yo he conocido de empresas que después de hacer analítica y darse cuenta, por ejemplo, que el mejor modo de llamar a los clientes no son el horario que está llamando hoy día, sino que son otros horarios, y dice,
es que no lo puedo cambiar porque ya tengo contratada la capacidad con la empresa de cobranza o la empresa de call center y resulta que voy a tener que empezar a cambiar el contrato. Bueno, pero si no estás dispuesto a cambiar, entonces estás en un problema, porque si los datos te dicen algo que tenés que, voy a inventar, que tenés que llamar entre 11 y 12 del día y tu capacidad de call center está en la tarde, entonces tienes que tener la agilidad a nivel de contrato de poder moverte en esos ámbitos para poder hacerle caso a lo que te está diciendo el modelo de analítica o el modelo de inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, es cambio cultural. Sí. Y lo otro es que en inteligencia artificial hoy día, lamentablemente, estamos en una moda donde antes la moda era data mining, minería de datos, ¿cierto? Después pasaron a los big data, después a la analytics. Hoy día están los de inteligencia artificial, pero enfocado en redes neuronales. Lo que estaba comentando Juan Carlos poco tiene que ver con redes neuronales, porque lo que quiero hacer es una evaluación. Entonces hay otras estrategias de inteligencia artificial como modelos generativos, ¿cierto? Como modelos de evaluación, los ABM, que comentaba otro día en otra charla con John, donde lo que me permite es simular. Lo que yo quiero hacer es simular un comportamiento del cliente, porque además los modelos de riesgo con el COVID cambiaron. ¿Qué áreas de riesgo, crédito o cobranza no se le echó a perder el modelo con el COVID? Prácticamente todo se le echó a perder porque ya el comportamiento del cliente era distinto. Con los retiros, lo mismo. Cuando pasó lo de la CMF, ¿cierto?, en los perdonazos de DICOM, también los modelos, yo trabajaba en banco en ese tiempo, entonces sufrimos con los modelos porque ya no podíamos usar variables que antes se usaban. Entonces hoy día, pero todo eso era reactivo. Pasaba algo, reaccionamos. Pasaba algo, reaccionamos. Por eso que es tan relevante lo que dice Juan Carlos y lo que no estén haciendo eso van a quedar desfasados. Si no estoy hoy día probando cosas nuevas, puede que de 10 cosas que pruebe, 8 no me sirvan. Pero esas 8, el aprendizaje que yo tengo con esas 8 fue tremendo. Tanto para el equipo, el panel anterior, que tenemos que capacitar a nuestras personas. Más que mandarlo, bueno, yo obviamente que mandarlo al máster de inteligencia artificial, ¿cierto?, que dirige John ahí, hay que hacerlo sí o sí. Obvio. Pero la mejor capacitación es la interna con ese tipo de pruebas. Dejen espacio a sus equipos para que puedan probar. El día a día los va a matar. No puede convivir un proyecto transformacional con el día a día. No, es complejo. Entonces, tengo que tener una capacidad de probar. Puede que lo haga, ¿cierto? Lo hago en forma piloto, me voy a equivocar, no importa. Aprendí, el impacto fue bajo, controlado, que era como el retail cuando empezó a probar, ¿cierto? Empezó a dar los créditos chiquititos a la gente, empezó el pago por ver, ¿cierto? Le daba una tarjeta 50, si me pagaba le doy más, si no me paga, bueno, era un modelo distinto al de la banca. Hoy día, como la banca y en general la industria financiera se va a transformar. Están las herramientas, la inteligencia artificial está a nivel metodología, a nivel de herramientas, cultura, problema, experiencia de cliente. Volvemos a lo mismo que hemos venido hablando desde el inicio Pero eso de que comprenda Juan Carlos es crucial. Sebastián, ahí tú tocaste un tema que es bien importante, porque los temas culturales, los cambios, y lo hemos vivido todos en las organizaciones, los cambios culturales son bien de largo aliento, digamos, no se logran de la noche a la mañana. Pero estamos conviviendo con un mundo con cambios muy vertiginosos, digamos. Todos los días aparece algo nuevo, una nueva tendencia, una nueva solución, una nueva idea, etc. Y habiendo dicho eso, y quería preguntarte a ti, Juan Carlos, ¿cómo en las áreas de gestión de riesgo, gestión de cobranza, gestión de riesgo crediticio, etcétera, en general todo lo que es riesgo, podemos acomodarnos rápidamente a esto, digamos? Porque, o sea, los cambios culturales, como decía antes, sabemos que son son largos, son de largo aliento. Pero tenemos todos estos cambios que están ocurriendo ahora y cómo podemos aprovechar estas oportunidades que se presentan en este mundo tan cambiante, digamos. O sea, mira, primero, y enlazarme con lo que hemos conversado para atrás. Yo creo que la inteligencia artificial está con nosotros hace mucho rato y no nos habíamos dado cuenta, hasta que llegó ChatGPT. Y déjame solamente enlazar con la pregunta anterior igual. Yo tengo un motor decisional en la casa. ¿Se van a reír por qué? Y lo cambié por inteligencia artificial. Yo tenía un termostato de la calefacción. Entonces, era un termostato en su minuto avanzado, que estaba conectado a internet y veía el clima, la temperatura exterior, veía cómo iba a estar el día siguiente, y tú lo programabas por tramo horario y te preguntaba un par de cosas de en qué horario es persona, y funcionaba solo. Y en base a eso después apagaba y prendía la calefacción de acuerdo a las reglas que tenía fijadas. El día sábado hay gente, domingo hay gente, el lunes no hay nadie, y funcionaba de esa manera. Un motor de decisión. Bueno, cambié el termostato hace 5 o 6 años atrás, de Google en esa época, un Nest.
Esta cosa me preguntó, me dijo, ¿me puedo conectar a tu teléfono? Sí, perfecto. ¿Me puedo conectar a los dos teléfonos de los otros miembros de la casa? Sí. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Ya, ok. ¿En qué trabajas? ¿Dónde queda tu trabajo? ¿Cuánta gente vive en la casa? ¿La edad de los niños? ¿Estudian? Varias cosas. Esta cuestión bien intrusa. Pero, ¿sabes qué? Esta cosa después, y después lo instalé primera semana. Me empezaba a preguntar, ¿estás cómodo con la temperatura de la casa? Sí, no. Un mes. Nunca más me preguntó nada. Tiene instalado 5 o 6 años. Barato, súper barato. Y la cuestión, ¿sabe cuándo vamos a llegar a la casa? Se prende antes. Tú llegas y está calentita. No hay nada y se apaga. Sabe que salimos de vacaciones, no sé cómo, pero sabe. Esa es la verdad. Y en definitiva, es inteligencia artificial. Y yo lo pongo como ejemplo. Reemplazó lo que nosotros hacíamos antes. Y lo reemplazó de esta manera y funciona perfecto. Ahora, ¿cómo nos tenemos que adaptar? Y aquí yo creo que dijiste algo súper importante, Sebastián. Yo creo que es difícil combinar el día a día con la innovación. Y es súper difícil pedirle a un equipo que está en la guerra, en la batalla día a día, que te vaya sacando cosas adelante, que además tienen probabilidad de fracaso inicial alta. Efectivamente te puede gastar o invertir tiempo y no te va a resultar, no te va a resultar, no te va a resultar, pero el que te resulte te va a generar un cambio radical en tu forma de funcionar que va a compensar ampliamente todo lo anterior. Entonces, yo creo que las organizaciones, y aquí todos nosotros, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos, y la industria financiera nos cuesta harto equivocarnos, digamos, no estamos acostumbrados a eso. Un negocio estable, de bajos márgenes, es otro mundo. Pero si no nos acomodamos, vamos a desaparecer. Y lo otro es que yo creo que, y tú lo mencionaste, pero déjame recalcarlo, yo creo que todos tendemos a pensar en inteligencia artificial y nos imaginamos una inversión trillonaria, un data lake gigante, y eso es estrategia digital quizás, y depende de cómo sea, pero hay inteligencia artificial que no tiene esos costos. Entonces, es un poco quizás ver dónde podemos ir dando pequeños saltos, ir probando la tecnología, que nos vaya entregando resultados y que si después queremos dar un gran salto y hacer una tremenda inversión, se justifique un poco, pero no pensar partir con un transatlántico que en definitiva puede matar la innovación de alguna manera por el volumen, los tiempos y la inversión necesaria. Quería complementar un poquito de eso para cerrar el punto. Me estaba acordando que, de hecho, cuando hablaban del tema, tu pregunta central era cómo nos preparamos para estos cambios tan vertiginosos. En más de un evento hay personas que me han preguntado, oye, ¿cómo lo hacemos con cosas tan rápidas que están pasando? Entonces, yo creo que hay dos puntos importantes para abordar eso. Digamos. Uno, que si uno se fija en forma totalmente reactiva a todo lo que está pasando, claro, seguramente ve 1000 cosas. Cuando uno tiene un grupo de gente dentro de la organización que entiende qué es lo que está llegando, se da cuenta que no son 1000, en realidad son 2. Lo que pasa es que las cosas se repiten. Entonces uno empieza a ver, en lo humano me refiero, empieza a tener un patrón. Ahora, ¿qué humano? Y aquí viene, yo voy a decir algo política y económicamente incorrecto, digamos, porque no estamos acostumbrados en Chile, y bien lo decía Sebastián, nuestra mentalidad, nuestro ecosistema en general, industrial, privado, público, todo el organismo, como país somos extremadamente reactivos. Como somos reactivos, esto nos va a seguir pasando a cada rato, con IA, con ciberseguridad, ¿para qué decir? Política nacional, hackeo al banco. Chuta, entonces, obviamente los tenemos acá. Pero ¿cuál es el tema? Yo creo que tenemos que aprovechar, yo creo que definitivamente para resolver ese tema tenemos que generar un cambio de paradigma. ¿Cuál? Que la empresa tenga su antenita que está mirando al mundo con gente dedicada. Por eso digo que es política y económicamente puede ser incorrecto, que dedique a gente específicamente a ver lo que está pasando. ¿Por qué digo políticamente incorrecto? Porque claro, porque alguien seguramente en el negocio, oye, lo que pasa es que con eso pierdo dinero y yo quiero que la gente se preocupe el día a día. Bueno, como estás preocupado el día a día, entonces no te quejes, porque mañana va a venir otra cosa, te va a pillar y lo más probable es que pasado mañana va a perder el negocio. Si ustedes se fijan en el patrón común que tienen las grandes empresas, especialmente la alta tecnología en Estados Unidos y otros países, se dan cuenta que tienen, un equipo gigantesco de investigación y desarrollo que está pensando a futuro. Es más, muchos de los contratos, de ejemplo, de los profesionales que contrata Google en Estados Unidos, le da la posibilidad que dedique 20 horas, creo, semanales, si no me equivoco, 20 horas para que la gente, además de la investigación y desarrollo que ya tiene, obviamente, si no, no sería Google, que dedique a hacer lo que ellos estimen conveniente. O sea, que se dediquen a hacer cosas libremente, o sea, echar a volar la imaginación, libre de cada persona. Sin embargo, la otra vez estaba leyendo una estadística, todos los negocios y todas las patentes y las licencias que salen solamente porque la gente se puso a pensar fuera de la caja. Ahí está. Ese tipo de mentalidad no la tenemos. Mientras no la tengamos, no solamente como Chile,
Latinoamérica en general. Mientras estemos dependiendo del papito que está allá, que me está diciendo, ahora viene esto, para allá. Ahora viene esto otro, ya para acá. Bueno, ¿y yo qué hago? Entonces, esa falta de proactividad nos está pasando la cuenta, no solamente en esto, sino en muchos dominios. O sea, ciberseguridad, el tema del litio, que generaba una ley, pero ya estamos teniendo problemas, digamos, y así. Y relacionado con eso mismo, John, hablamos de los temas de los cambios culturales que son de largo aliento, que estamos en medio de cambios vertiginosos, pero hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema de la regulación. Esto tú lo tocaste inicialmente. Nos quedan unos pocos minutos y yo creo que tú que estás participando en eso, me gustaría que te refirieras cómo ves esto, porque generalmente la regulación va detrás, las cosas pasan y después se regula, digamos. Claro. O sea, y aquí son cambios vertiginosos, importantes, grandes, que pueden tener un impacto severo, digamos. Entonces, ¿cómo ves esa parte? En general, los focos de lo que se está regulando, no solamente en Chile, sino en general en el mundo, Chile que yo aplacé, está recién, digamos, pero en general en el mundo está en varias dimensiones. Una de ellas, yo creo que también les va a incidir directamente en la industria de riesgo, así que no es la excepción. Primero, aspecto ético. Ético tiene dos dimensiones. La ética del diseño de las tecnologías para evitar impactos negativos en lo humano, en el caso de ustedes los clientes, ¿cierto? Y lo otro que ha sido abordado menos, y que todos están como calladitos, que es lo más importante, porque se olvidaron que esto es IA, no es análisis de datos. Por tanto, es las decisiones éticas que toma la máquina, que es diferente. Yo puedo hacer todo el diseño ético, todo fantástico, pero se le olvida que estoy diseñando tecnología que es autónoma. Y por tanto va a tomar sus propias decisiones. Bueno, ¿y cómo controlo eso? No lo puedo controlar, porque yo ya me aseguré que el diseño sea ético. Pero las decisiones que toma la máquina también tienen que ser éticas. ¿Cómo me aseguro eso técnicamente? Entonces hay un tema ético. Otra cosa que yo diría es la más importante, se llama en inglés el bias, el sesgo. Ustedes los tienen a cada rato. Dependiendo del historial que ustedes manejen de los clientes, pueden tomar decisiones en el motor de decisión, puede ser sesgada. Ahora, ¿cómo nos asegura? No es tema de sesgo, porque sesgos son a veces naturales en la industria. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en el tema de fraude, detección de fraude en tarjeta de crédito, fraude de las compañías eléctricas cuando la gente roba energía. Y por naturaleza la información está sesgada. Por ejemplo, en la industria bancaria en general, creo que los fraudes, las transacciones no pasan más allá del 5%. O un poco más, o más peligroso. Y el resto son transacciones normales. Por tanto, ahí hay un sesgo también de distribución. Transparencia, les va a tocar a ustedes sí o sí. O sea, cómo transparente la decisión que está tomando la máquina directamente. Explicabilidad, otro cuento, explicabilidad. Y todo lo que en general tiene que ver con la auditoría que se le hace a los sistemas para asegurarse que no solamente toman buenas decisiones, porque eso se puede resolver con indicadores más o menos simples, sino asegurarse que no perjudique a las personas. Ahora, aquí la visión crítica de lo que está pasando, que en particular en ética, porque somos humanos y trabajamos con un principio ético, parece que todos somos expertos en ética. Entonces, lo que está pasando actualmente aquí en Chile y en el mundo, que se está empezando a regular ética de las máquinas sin entender a las máquinas, sin entender lo que está pasando, preocupante. No entiendo cómo funciona un programa computacional, un algoritmo, y estoy tratando de regular mal. Y por otro lado, creo que Chile va en mal camino, que está regulando, pero yo para regular tengo que tener algo primero que regular. Y aquí no está pasando eso. Entonces estamos como en el mundo al revés. Pero básicamente ese es el resumen de los principales temas que se están tratando de, entre comillas, controlar. Ahora, eso es la parte bonita. En la parte fea, les sugiero que si no lo han visto ya, se juntaron la semana pasada los líderes de la empresa de tecnología más importante norteamericana y presionaron al Congreso primero, ahí presionaron al Congreso norteamericano y después al presidente Biden para que saque una orden ejecutiva. Y cuando uno empieza a ver lo que están tratando de regular, la suma y la resta, en papel es lo que estoy hablando. Lo que está por detrás, escuchen bien, asociado a defensa, a temas de defensa e inteligencia artificial, primero, y segundo, que las regulaciones sean a tal nivel que solamente las pueden cumplir los que tienen más recursos. O sea, esta grande high-tech. Hasta ahí se las dejo, el resto parte de la imaginación. Sí, no, gracias, John. No, es un tema que es preocupante, preocupante. Muy preocupante, porque está avanzando todos los días. Exacto. A una velocidad muy alta y la regulación hemos visto que es importante. Bueno, importante. Lamentablemente no avanza tan rápido como uno y no es fácil, digamos, son muchas variables y todo lo que hay que tener presente. Bueno, yo creo que abordamos la mayoría de los temas que queríamos tocar. Y quería abrir ahora preguntas que nos puedan hacer ustedes, digamos, que las podamos contestar acá con este distinguido panel, digamos. Gracias. Solo una pequeña anécdota, digamos, cuando estamos preparando el temario.
que esta era una pregunta que teníamos, dijimos no la vamos a considerar porque apuesto que va a ser de las preguntas del público, digamos, y salió. No, yo solamente quería preguntarte, ¿no tiene otra pregunta más complicada? Así como que... No, sí, esa viene después, claro. No. Espérate un poquito, espérate, ahora dejé mi celular. No, mira, a ver, primero, yo creo que como para alinear expectativas, en la forma como nosotros aprendemos, en general lo humano, está de alguna forma sintetizada, en lo que seguramente más de alguno de ustedes la ha escuchado, se llama la taxonomía de Bloom. ¿Ya? La taxonomía de Bloom me pone en una pirámide que pone básicamente los niveles más abajo, que es lo que es más fácil de aprender para el ser humano. Y lo que está arriba, la puntita, lo más complejo, en términos de habilidad. Lo más abajo, ahí viene ¿qué? Recordar. O sea, cuando alguien enseña a recordar, es lo más fácil. Después analizar, después, etcétera, etcétera. Y lo que está en la punta, o más arriba, es todo el proceso de creación humana, o el proceso de síntesis. ¿Estamos? La inteligencia artificial actualmente está haciendo muy bien el primero y partecita el segundo que se llama comprensión. Ustedes me dirán, oye, pero a este gallo me están grupiendo porque yo estoy usando ChatGPT y me entiende claramente lo que yo estoy haciendo. Incluso me da una respuesta, no, falso, mentira, lo está engañando. Estás dando la impresión que está entendiendo, pero es un loro parlanchín que está prediciendo palabra por palabra y que lo hace parecer tan cool, tan interesante, pero después uno dice, oye, pero todo falso. Ah, sí, pues puede ser. Porque no está comprendiendo lo que está produciendo y tampoco está comprendiendo lo que usted está entregando. Lo que pasa es que está haciendo buenas predicciones. Por tanto, para la primera parte de tu pregunta, estamos lejos todavía de llegar a algo más evolucionado, ¿cierto? Toma tiempo seguramente, ahora va a ser más rápido o un poquito más rápido de lo que hacía, digamos, no sé, 20 años atrás, evidentemente. Y eso a nivel de la toma de decisiones hay que tener cuidado, especialmente con lo último. Y yo, de hecho, la semana pasada, alguien de una empresa me estaba hablando que estaba implementando un bot, ¿cierto? No voy a decir cuál, era un banco, ¿sí? Ya, para que no lo googleen después. Tanto un bot y con los últimos enfoques que están de moda, que hizo popular ChatGPT, que se llama, no más en detalle, pero inteligencia artificial generativa, que en simple significa la máquina está generando respuestas sintéticas, o sea, que no existen. Si ustedes las buscaran, no existen. Entonces estaban implementando el bot para un banco X. Le dije, oye, pero ¿y esto para qué va a hacer? No, que le damos información súper estratégica para los clientes que vienen y si le entregáis información falsa. No, pues lo vamos a probar internamente primero, y después vamos a ver. Entonces, yo creo que hay un riesgo todavía. Yo creo que hay, ojo, lo que está pasando últimamente de noviembre de 2022 es un enfoque de IA que se llama generativa, que es lo que está de moda. Generar imágenes, cosas así. Y hay otro enfoque que IA que ha abarcado la mayor parte del mundo, que es IA discriminativa, entre comillas. Y todavía podemos resolver los problemas ahí. Lo que pasa es que uno sacrifica un poquito de precisión. Es menos robusto, no es tan robusto, un poquito menos precisión, pero más controlable. Y podemos resolver otros problemas que las tecnologías actuales no pueden resolver. Entonces, sí, en definitiva, yo creo que estamos lejos todavía de eso. Lo que no implica que puede resolver un montón de problemas actualmente, pero tiene que estar, es un punto que tú dijiste, todavía bajo control humano. Salvo que sean cosas como más domésticas, el estilo, que está muy de moda en estos últimos meses, un experto en marketing que se puso a usar ChatGPT para generar contenido día a día. Bien. Y si me guío con generar un par de textos, da lo mismo porque nadie me va a demandar. Pero si eso lo uso para generar un diagnóstico médico, mejor me entro a preocupar, porque la demanda me va a llegar al segundo, ¿no? Es como bastante irresponsable. De hecho, quería hacer mención, siempre lo cuento, googleelo, 2 abogados, uno norteamericano, uno español, que se vanagloriaron, que usaron ChatGPT hace algunos meses atrás, ¿cierto? Para un caso judicial, llegaron al caso, lo googlean, aparece por todos lados. Así que, y después resulta que el equivalente al poder judicial, no sé quién fue, se lo lumió, porque encontró que el escrito que habían generado era falso y que se sube arriesgado para los clientes. Y más encima, las citas que había generado abajo eran inventadas. Entonces, cuando le dijeron al abogado, oye, pero ¿cómo usted hace? De hecho, le llegó una multa, a propósito, porque pensé que no había multa, sí le llegó. Y ¿cómo usted fue a hacer? No tenía idea que esta herramienta podía generar información falsa. El mayor riesgo, con esto termino, para la humanidad no es la inteligencia artificial, son las personas, somos nosotros. Así es. Lamentablemente. Muchas gracias, John. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Por aquí? Hola, en realidad que también quiero felicitarlos por la presentación, creo que han sido bastante claros. Y mi pregunta es, no sé si básica, pero independiente de la complejidad de la empresa que estemos hablando, independiente de los costos involucrados, a su juicio, ¿cuáles son las cosas básicas que se requieren
en una empresa para implementar la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Dónde enviamos la boleta? Oye, se terminó la hora, así que lo contaba. Oye, qué conciencia, ¿cuánto terminamos? Sí, no, mira, muy buena pregunta. Y vinculado también a una de las preguntas que hacía Hugo, con respecto a todo lo que es Big Data, analítica. Supongamos que, de nuevo, voy a ir a un caso concreto, supongamos que queremos implementar un chatbot. ¿Ya? Y que tengo documentos PDF súper buenos desde el punto de vista del contenido, que está validado el contenido de esos documentos PDF, y lo quiero usar para uso interno. Supongamos que ahora tengo un área comercial, hoy día sabemos que las rotaciones son altas, y estamos en un área de call center, un área comercial donde tengo una alta rotación, y necesito que la fuerza de venta y los cobradores conozcan las políticas de riesgo. A veces son manuales de ¿cuánto? 200 hojas, 300... Imposible, yo creo que ni siquiera que lo hizo se acuerda de todo. Entonces, eso es un buen caso de implementación. Es un caso rápido, porque primero, si alguien viene y les dice, no, es que tienes que hacer un data lake para poder implementar, no. ¿Cuántos PDF tiene una política de riesgo? No. ¿Cuántas hojas? Más que PDF, unas 400, 500 hojas. Súmale todo y pon 1000, da lo Ya, mismo. pongámosle 10.000, Sí. vámonos al extremo, 10.000 hojas de PDF. No necesito un data lake para implementar eso. Ya tienen gestores documentales. Lo que quiero entonces hacer hoy día, ¿necesito entrenar un modelo? Tampoco. Porque los modelos hoy día, tanto de las distintas marcas, OpenAI, de IBM, de Google, de Facebook, con llama el que sea, son modelos, tienen que ver obviamente cómo están las restricciones en términos de idioma, porque hay modelos que solamente están entrenados en inglés o tienen español, entonces fijarse en eso, utilizar ese modelo, tomar esos PDF y transcribirlo, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero tengo que transformarlo a números y a de hecho, un tema de especialidad de John, donde toda esa parte tú la transformas a números, a vectores, y que tienes contenido semántico que tú puedes analizar, y en implementar eso literalmente lo puedes tener en un día. En un día. No te olvides de las pruebas. No, por eso, para empezar a utilizarlo, ahora lo difícil es las pruebas. Y ahí viene justamente lo que comentamos en el panel y acá también Juan Carlos, donde hacer un plan de pruebas de esto es complejo. ¿Por qué? Porque esta idea generativa no te da, no es el concepto de que yo le pregunto 1 más 1 es 2, ¿cierto? Acá la IA generativa te da resultados distintos. Entonces, dado que yo le hice una pregunta, yo puedo configurar qué tan distinta quiero que sea la pregunta, qué tan específica. Hay contexto como el marketing, que a lo mejor quiero que me genere mucho texto. Y quiero que me genere 10 hojas de texto. A lo mejor en el ámbito de riesgo voy a decir, no, mira, dame 3, máximo, lo voy a limitar, es decir, máximo 3 líneas. Porque yo quiero que ya me lo dé súper depurado. ¿Ya? Entonces, ese plan de prueba, como yo veo que la respuesta que yo espero es que la política de riesgo me dice que la edad son entre, no sé, 18 y 65 años, por ejemplo. Pero que en el caso de tal segmento puede subir a X o tal segmento puede subir a Y, ¿cierto? ¿Y cómo evalúo esa respuesta si es texto? Entonces ahí tengo que usar otra estrategia de inteligencia artificial para poder evaluar eso. Entonces, de nuevo, para poder implementarlo 1, 2, 3 días, ya una semana, puedo tener un piloto. Pero ese piloto va a depender de qué tan complejo, si estamos, como decía yo, si estamos en un ámbito muy complejo de medicina, ¿cierto? El tema de riesgo yo también lo encuentro complejo porque nosotros mandamos un mail a un cliente y eso lo puede ir a CBF y me dice, oye, mira acá me lo dieron. Es una ¿cierto? oferta firme. Exactamente, y eso todos sabemos que es así. Es distinto al marketing donde lo puedo experimentar más rápido. Entonces, volviendo a la pregunta para la implementación es con gente que realmente sepa del tema de inteligencia artificial y no solamente que haya implementado. Hoy día hay un riesgo muy alto en todas estas herramientas porque son de fácil acceso. Es como que los autos estuvieran todos estacionados en la calle y cualquier persona pudiera tomar un auto sin saber manejar. ¿Cierto? Y imaginemos puros autos de carrera. Es distinto manejar un auto de carrera a un auto normal. Entonces, claro, andarían todos chocando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tener gente que realmente sepa para que me diga cuáles son los riesgos asociados a la implementación, porque hoy día no es un problema técnico implementar una solución de inteligencia artificial. No es un problema económico, porque en general los tokens son re baratos. ¿Ya? Obviamente va a depender de la cantidad de iteraciones que yo tengo, pero no es un tema que me voy a gastar
no sé, $100.000 mensuales en una infraestructura. Estábamos muy lejos de eso, más bajo, incluso a cientos de dólares mensuales, en algunos casos lo más bajo. ¿Ya? Entonces, preocuparse de tener la persona correcta y hacer las pruebas correctas. En términos de tecnología, yo diría que hoy día hay un acceso que es súper potente, pero súper riesgoso porque tenemos puros autos de carrera estacionados en la calle y cualquiera lo puede manejar sin tener la especialidad en esa conducción. Sí, yo quería complementar con otra cosa, porque a raíz de tu pregunta, yo creo que hay dos formas de hacerlo. Una, un poco lo que decía Sebastián, tiene que ver qué pasa si yo quiero implementar tecnología, hay múltiples herramientas, un montón de preocupaciones técnicas en los datos, si va a estar en la nube o no, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle relevante, que si ustedes lo que quieren hacer es transformar el negocio de ustedes, transformar el nicho, la mera tecnología de implementación no lo va a hacer. Olvídense, no lo va a hacer. Tienen que generar toda una nueva estrategia. ¿Y hay que hacer plan estratégico? Sí, hay que hacer un plan estratégico. ¿Y hay que formar gente? Hay que formar gente. ¿Y hay que preocuparse de cuáles son los procesos que tengo actualmente que posiblemente puedo automatizar en forma avanzada? Sí. Y es más, yo me encontraba con este problema, que las empresas que tratan de hacer estas transformaciones se preocupan de la tecnología, dejaron fuera la gestión cultural, dejaron fuera la gestión de personas, y yo le aseguro, porque ya lo he visto, yo le aseguro que la señora Juanita, a la cual usted se supone que está atendiendo el teléfono, digamos, atención telefónica, que le dijeron, aquí tengo la aplicación de un bot que va a responder, señora Juanita, para que le ayude a responder a los clientes. Yo le aseguro, porque ya ha pasado, que si todo el tema va a fracasar porque la señora Juanita los va a empezar a atornillar al revés, lo cual es esperable, porque no la consideraron en el ciclo, nunca la alinearon, nunca hicieron la gestión de personas. Llegaron y esta imposición de arriba para abajo es la que está causando los problemas. Sí. Ese no es un problema de inteligencia artificial. No, es un problema de resolución de conflictos, de problemas, de digamos. la estrategia. La Porque es estrategia, persona, sí. gestión cultural. Sí. ¿Para dónde queremos ir? Depende para dónde queremos ir. Así ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya me están haciendo señales allá que estamos... así que, Dice, oye, es un uno, ¿es una hora o un minuto? si queremos, nos podemos quedar otra hora, Cecilia, acá, así que no hay problema. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, un gran aplauso. Ahora vamos a partir con el microciclo.